tuberculosis resistente. Este estará a cargo y desde ya agradecemos la participación del doctor Michel Chadone. El doctor Chadone completó su residencia en medicina interna en Tulane y su fellowship en enfermedades infecciosas en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Se unió a la División de Enfermedades Infecciosas de Tulane en el 2022 y es ex becario de Salud Global por Forgati y ha sido galardonado con la prestigiosa beca postdoctoral en enfermedades infecciosas tropicales de Burroughs Wellcome Fund y la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene. Actualmente está trabajando en la optimización y evaluación de una nueva prueba diagnóstica para la tuberculosis y planea adaptar la misma plataforma para detectar otros patógenos difíciles de diagnosticar en contextos con recursos limitados. Muchas gracias, doctor Michael. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Hoy voy a hablar sobre los esquemas orales acortados para el tratamiento de tuberculosis resistente. Voy a hacer un pequeño resumen de la evidencia que respalda el utilizo de esos esquemas y por qué las ventajas que tienen sobre el tratamiento tradicional. Entonces, primero le voy a dar una pequeña introducción sobre la tuberculosis resistente y por qué es un problema tan complicado. Entonces, para empezar, el primer tratamiento para tuberculosis fue la estreptomicina en los años 40, pero en ese tiempo los médicos muy pronto se dieron cuenta de que los pacientes después de unos meses de tratamiento empezaban a empeorar de nuevo y el tratamiento ya no funcionaba. Y se dieron cuenta de que en casos de tuberculosis la monoterapia genera resistencia porque, como sabemos, en cualquier población de Mycobacterium tuberculosis puede haber mutaciones espontáneas o variabilidad natural de las bacterias. Entonces, casi todas, todo tipo de infección puede haber una pequeña población de bacterias que sean resistentes a un antibiótico. Entonces, después de eso ya vinieron haciendo ensayos con la terapia combinada y se dieron cuenta de que la terapia combinada es más efectiva que la monoterapia, porque la probabilidad de que la misma bacteria tenga resistencia a más de un antibiótico es muy baja. Entonces, si le damos al paciente terapia combinada, estamos casi seguros de que todas las bacterias van a ser sensibles al menos a un antibiótico. Entonces, vamos a dar algunas definiciones. Hay los fármacos de primera línea, que son los cuatro que usamos para el tratamiento de TB sensible: la rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y luego hay fármacos de segunda línea, que son fármacos orales, pueden ser orales o inyectables, como la amicacina y la streptomicina. La canamicina y capreomicina también son fármacos inyectables, pero ya no tienen el respaldo de la OMS. Antiguamente sí se usaban, pero hace algunos años ya no tienen el respaldo de la OMS porque tienen muchos efectos secundarios y ya ahora tenemos opciones mejores como estas. Entonces, TB sensible, como ustedes probablemente ya todos saben, es la que es sensible a los cuatro fármacos de primera línea. Luego hay TB monoresistente, que es resistente solo a un fármaco, pero si es monoresistente a rifampicina, el tratamiento es igual que el de TB MDR, porque en realidad la monoresistencia a rifampicina es bastante rara. Y luego hay TB poliresistente, que es resistente a al menos dos fármacos, lo que puede incluir rifampicina o isoniazida, pero no ambos. ¿Por qué? Porque si hay resistencia a ambos, eso ya es TB-MDR, ¿no? Esa es la definición, es que tiene resistencia a isoniazida y rifampicina. Luego tenemos la TB pre-XDR, que es extremadamente drogoresistente, y esa tiene resistencia igual que MDR, isoniazida y rifampicina, más una fluoroquinolona o un antibiótico inyectable, uno de los dos. Y luego hay la XDR, que es resistente a isoniazida, rifampicina, quinolonas y también uno de estos tres, un inyectable, la vilaquidina o la linezolida.
Entonces, ahora yo voy a dar una pequeña introducción sobre por qué la magnitud del problema, ¿no? De la TVMR. Entonces, en 2022, que es el año más reciente para que tenemos datos completos, hubo más de 400.000 casos de TVMR en el mundo y 160.000 muertes. Y eso corresponde al 3.3% de los casos nuevos de TB fueron MDR en el 2022 y también el 17% de los casos previamente tratados son MDR. En Perú, infelizmente no estamos muy bien porque en 2022 tuvimos casi 3.000 casos de TBMR, lo que representa casi el 5% de los casos nuevos y casi el 10% de los casos previamente tratados. Y aquí vemos que en casos de TMR o XDR es mucho más difícil llevar a cabo un tratamiento completo de forma exitosa, ¿no? Más o menos estamos en 60-65% de los pacientes llegan a completar el tratamiento y en todos los casos es más del 80%, ¿no? Entonces mucho más difícil. Y vamos a ver por qué. Acá tenemos otra vez porcentaje de casos nuevos que son MDR. En Perú estamos alrededor del 5% y estamos entre los países con la tasa más alta en las Américas. También aquí vemos que el número de casos de TBMR ha ido aumentando en los últimos años y de hecho Perú está entre los 30 países con la carga más alta de TBMR en el mundo. Y aquí vemos también que casos de muerte, número de muerte ha aumentado en Perú, más del 5%, no muertes debidas a la tuberculosis entre 2015 y 2022. Y aquí finalmente tenemos la tasa de mortalidad por TB y también aquí vemos que Perú está entre los países con la tasa más alta en las Américas. Entonces, vamos a hablar un poquito de tratamiento tradicional para poder hacer la comparación con los esquemas nuevos y cuáles son las ventajas y las desventajas. Entonces, depende de las pautas que uno quiera seguir. Aquí tenemos las pautas de las varias asociaciones profesionales, SS de Estados Unidos, la Sociedad Americana de Infectología, etcétera. Y según estas pautas, hay una fase intensiva inicial, que son al menos 5 fármacos de segunda línea, con duración de 5 a 7 meses desde que el cultivo de esputo se vuelva negativo. Y de preferencia son estos 5. Y luego hay una fase de continuación, que son al menos 4 fármacos, con duración total de tratamiento de 15 a 21 meses desde que el esputo se vuelva negativo, ¿no? En el cultivo, lo que puede tardar hasta 2, 3 meses también. Entonces estamos hablando de, en muchos casos, casi 2 años o más de 2 años de tratamiento. Luego tenemos las pautas de la OMS, que son un poco menos estrictas. Tenemos una fase intensiva con al menos 4 fármacos de segunda línea por 6 meses y una fase de continuación con 3 fármacos y la duración total es de 15 a 17 meses desde que el esputo se vuelva negativo. Acá tenemos el esquema tradicional de la OMS. Son 3 fármacos del grupo A y un fármaco del grupo B. Si no es posible utilizar algunos de esos fármacos porque hay resistencia o alguna contraindicación, intolerancia en el paciente, entonces le agregamos uno más del grupo B. Y si entre grupo A y grupo B no llegamos a componer un esquema completo de 4 fármacos, entonces pasamos a agregar fármacos del grupo C. Pero hay muchas desventajas en estos esquemas porque son esquemas muy largos y son muchos fármacos. Y muchas veces hay necesidad de fármacos inyectables. Entonces, todo eso lleva a mayor riesgo de reacciones adversas e interacciones con otros fármacos que el paciente puede estar tomando. Y es muy difícil y desagradable para el paciente, porque imagínense ustedes tomar tantos medicamentos por casi 2 años o que le pongan una inyección todos los días por 2 años, no es fácil. Y por eso tenemos
gran riesgo de abandono o interrupción del tratamiento que ya hemos visto en las presentaciones anteriores. Entonces, para evitar algunos de esos problemas, se han investigado esquemas orales acortados y hay tres que son aprobados por la OMS. Hay el Bepal, que es bedaquilina, pretomanida y dinesodida por 6 meses. El Bepalm, que es casi igual, muy parecido, pero tiene moxifloxacino también por 6 meses. Y hay un régimen oral de 9 meses, que no tiene nombre porque es muy complicado, pero es así. Son 7 fármacos en una fase inicial de 4 meses, fase intensiva, y luego la fase de continuación son 5 meses más solamente con estos cuatro, con una fluoroquinolona, clofazimina, piracinamida y etambutol. Y la excepción es la bedaquilina también, que tiene una duración de 6 meses y no 4. También hay una versión alternativa donde sustituimos dinesodida en vez de etionamida, y en este caso la dinesodida tiene una duración de 2 meses. Entonces vamos a hablar de la evidencia, los estudios que se han hecho para respaldar el utilizo de esos esquemas. Primero vamos a hablar del BEPAL, que se evaluó en un estudio que se llama NIX-TV. Hubo 109 participantes mayores de 14 años en Sudáfrica con TB pulmonar XDR o MR que eran intolerantes o no estaban respondiendo al tratamiento, y más de la mitad de los participantes tenían VIH. El criterio de valoración principal fue un compuesto de muerte, falla bacteriológica, fracaso, recaída, hasta 6 meses post-tratamiento. Y en ese estudio, el 10% de los participantes tuvo el criterio de valoración principal, o sea, tuvo algunos de estos eventos, lo que quiere decir que el 90% terminó el tratamiento con resultado favorable, ¿no? Se curaron. Pero cabe mencionar que en este estudio no hubo comparación con el régimen tradicional o con algún otro tratamiento, y que se evaluó solamente pacientes con TB pulmonar. Y también tenemos que mencionar que la dinesodida, infelizmente, es un antibiótico que tiene muchos efectos secundarios, especialmente con el utilizo prolongado. Si es más de 2 o 3 semanas, frecuentemente ocasiona neuropatía o miedosupresión. Entonces, en este estudio, muchísimos participantes tuvieron neuropatía o anemia secundaria a dinesodida, ¿no? Casi el 40%, y la mayoría tuvieron que interromper o tuvieron una reducción de dosis de la dinesodida. Luego hubo el estudio CENIX, donde hubieron 181 participantes con TB pulmonar XDR, pre-XDR o resistente a rifampicina e intolerantes a tratamiento de segunda línea. Se llevó a cabo en 4 países: Sudáfrica, Georgia, Moldavia y Rusia. Y hubieron 4 grupos. Todos tomaron bedaquilina y pretomanida por 26 semanas, más linezolida, 1.200 miligramos por 26 semanas, o 1.200 miligramos por 9 semanas, o 600 miligramos por 26 semanas, o finalmente 600 miligramos por 9 semanas. Entonces, básicamente lo que estaban tratando de hacer en este estudio era encontrar la dosis más baja de dinesodida que se podía tomar para minimizar las reacciones adversas, pero que también el tratamiento todavía sea efectivo, ¿no? Y lo que encontraron fue que más o menos en todos los grupos alrededor del 90% tuvo tratamiento exitoso, ¿no? Igual que en el estudio NIX-TV. Pero si vemos las reacciones adversas, acá tenemos los 4 grupos: en azul oscuro, el de 1.200 miligramos 26 semanas, en naranja 1.200 miligramos 9 semanas, en verde el de 600 miligramos por 26 semanas y en celeste el de 600 miligramos por 9 semanas. Y aquí vemos que obviamente en los grupos con las dosis más bajas tuvieron muchas menos reacciones adversas y mucho menos necesidad de interromper o reducir la dosis de dinesodida.
Entonces, lo que concluyeron los autores aquí fue que la dosis, la mejor sería la de 600 miligramos por 26 semanas. Luego tenemos el esquema B-PALM, que es bedaquilina, pretomamida, dinesodida y moxifloxacino por 6 meses. Este esquema se evaluó en un ensayo que se llama TB Practical, donde hubieron participantes mayores de 15 años con TB pulmonar resistente a rifampicina en Bielorrusia, Uzbekistán y Sudáfrica. Este fue un ensayo abierto donde hubo comparación entre el BPALM y tratamiento tradicional. Y el criterio de valoración principal fue parecido a los otros estudios, compuesto de muerte, fracaso o interrupción de tratamiento o recaída. Y este fue un ensayo de no inferioridad. Le dieron a todos participantes 72 semanas de seguimiento y al final en el grupo de tratamiento tradicional el 53% tuvo resultado desfavorable, o sea, tuvo alguno de estos eventos y en el grupo BPAN solamente el 24%. Entonces el BPAN cumplió con el criterio de no inferioridad con respecto al tratamiento tradicional. Y también hubo menos reacciones adversas en el grupo de Palm. También hay otros esquemas orales basados en bedaquilina que no están todavía aprobados por la OMS, pero también vale la pena conocerlos y examinar la evidencia que se ha, que se ha encontrado sobre estos. Entonces, por ejemplo, en este ensayo, que es el Stream Stage 2, hubo más de 500 participantes mayores de 15 años con TB pulmonar resistente a rifampicina. Se llevó a cabo en 7 países, fue un estudio muy grande, y se compararon estos cuatro esquemas, ¿no? El esquema largo, que era el esquema tradicional recomendado por la OMS en ese tiempo, un régimen de control, que eran 40 semanas, que incluía una fase inicial intensiva de 16 semanas con 7 antibióticos. Estos tres, canamicina, isoniazida y protionamida, solamente en la fase inicial. Luego, un régimen totalmente oral de 40 semanas, lo que incluye también una fase intensiva inicial de 16 semanas, en este caso también con 7 antibióticos, 2 isoniazida y protionamida solamente en la fase inicial. Y este esquema es totalmente oral, ¿no? No hay canamicina, no hay ningún inyectable. Y finalmente el régimen de 6 meses, que incluye una fase inicial de 8 semanas con canamicina, isoniazida y luego continuación solamente con levofloxacino, clofazimina, piracinamida y bedaquilina. Cabe mencionar que ninguno de estos esquemas están actualmente aprobado por la OMS, pero este es muy parecido a este, ¿no? Al régimen de 9 meses, porque tiene protionamida, que es parecido a etionamida, isoniazida en la fase inicial, y los demás son iguales a los que tenemos acá. Entonces, ¿qué encontraron en este ensayo? El criterio de valoración principal fue resultado favorable, o sea, los pacientes tenían que tener cultivos negativos a las semanas 72 y 76 de seguimiento, sin necesidad de agregar otros fármacos o prolongar el tratamiento. Y este también fue un ensayo de no inferioridad. Y lo que vieron fue que en el régimen oral más del 80% tuvo tratamiento exitoso, entonces cumplió con el criterio de no inferioridad. Y las tasas de reacciones adversas severas, o sea, de grado 3 o 4, fueron similares entre los grupos. Las reacciones adversas más frecuentes fueron prolongación del QT, que es una complicación muy conocida de las fluoroquinolonas y de la bedaquilina, hepatotoxicidad. Pero en el régimen de control hubo más pérdida del oído, que es debido a la canamicina, y más casos de interrupción permanente de fármacos no, en comparación con el régimen oral y el de 6 meses. También vamos a hablar del ensayo NEXT,
que se llevó a cabo en Sudáfrica con 111 participantes mayores de 18 años. Este también fue un ensayo abierto, aleatorizado, con un esquema tradicional y un esquema nuevo, comparado con un esquema nuevo basado en bedaquilina, linezolida, levofloxacino, piracinamida y uno de estos tres fármacos por una duración de entre 6 a 9 meses. Los esquemas tradicionales que tenemos acá son dos porque durante el estudio cambiaron las pautas nacionales de Sudáfrica, entonces tuvieron que cambiar el tratamiento tradicional, pero son parecidos. El criterio de valoración principal fue resultado favorable, o sea, ausencia de muerte, recaída o fracaso a los 24 meses desde el inicio del tratamiento. Y lo que vemos acá fue que en el brazo de intervención, o sea, en el esquema oral nuevo, el 51% tuvo resultado favorable y con el esquema tradicional solamente el 23%. Y en pacientes con VIH aquí también tuvieron resultados similares. Y este sí fue un ensayo de superioridad. O sea, aquí sí podemos decir que el tratamiento nuevo fue mejor que el tradicional. Acá tenemos los valores de P. También acá hay un resumen de los eventos eh, que le pasaron a los participantes, ¿no? Falla microbiológica, recaída o reinfección, muerte, abandono o pérdida en el seguimiento. Y lo que vemos acá es que en el tratamiento tradicional hubo muchos casos de toxicidad debida al tratamiento, reacciones adversas. O sea, el tratamiento sí funcionó, pero el paciente tuvo alguna reacción adversa. Y en este caso, en el tratamiento nuevo fueron mucho menos. La toxicidad, también se consideró resultado desfavorable, pero si lo incluimos como resultado favorable, vemos que en realidad la tasa de resultados favorables son muy similares entre los dos grupos, lo que quiere decir que esta diferencia que observamos acá es en gran parte debida a la toxicidad y reacciones adversas y no necesariamente porque el tratamiento no funciona. Y de hecho acá vemos, hubo más reacciones adversas en el esquema tradicional que resultaron en interrupción de al menos un fármaco. La mayoría, casi todas en realidad, fueron debidas a canamicina y por eso que no usamos la canamicina. Y en el esquema nuevo, la mayoría de reacciones adversas fueron debidas a linezolida, ¿no? Que ya hablamos un poquito de la linezolida que puede ocasionar muchos problemas también. Finalmente hay otro esquema que es de la linezolida, levofloxacino y piracinamida por 9 meses, que se evaluó en el estudio MDR-END en Corea del Sur, casi 170 participantes, y hubo comparación con un régimen tradicional de 20 meses. Este fue un ensayo abierto también, o sea, sin ciego. Los pacientes fueron evaluados a los 24 meses y el esquema oral nuevo cumplió con el criterio de no inferioridad y tuvo una tasa de tratamiento exitoso de 75% y solamente 71% en el esquema tradicional. Pero cabe mencionar que en este ensayo se excluyeron menores de 18 años y pacientes con VIH. Y también acá vemos que hubo altas tasas de reacciones adversas en ambos grupos, similares, ¿no? Y muy alta. Y también la tasa de reacciones adversas severas fueron similares en ambos grupos. También es oportuno mencionar que estos esquemas nuevos, como todo tipo de tratamiento, necesita de monitoreo. Por ejemplo, como siempre, hay que preguntar sobre síntomas de hepatitis y otras reacciones adversas, especialmente en los pacientes que toman insulina, neuropatía. También monitoreo de electrolitos, conteo sanguíneo completo, otra vez porque la insulina puede causar miedosupresión y anemia.
y electrocardiograma antes de iniciar y con cierta frecuencia durante el tratamiento, porque muchos de esos fármacos que utilizamos para el tratamiento de TB resistente están relacionados a prolongación de QT. También monitoreo de esputo para asegurarse que los cultivos se vuelvan negativos y que el tratamiento esté funcionando. Y finalmente monitorear la adherencia y factores socioeconómicos que pueden afectar. En resumen, hemos hablado de varios esquemas orales acortados nuevos para TB y de los estudios que han generado evidencia sobre ellos, pero tenemos que mencionar que estos estudios tienen varios defectos o limitaciones. Por ejemplo, solo se evaluaron pacientes con TB pulmonar y en algunos estudios hubo exclusión de ciertos grupos, como pacientes con VIH, menores de edad, mujeres embarazadas, etc. Muchos fueron ensayos abiertos o sin comparación y muchos también fueron estudios de no inferioridad, lo que no necesariamente es un problema, pero hay que tenerlo en mente. A pesar de que los esquemas nuevos sean menos tóxicos que el tradicional, la toxicidad sigue siendo un problema importante, especialmente en los esquemas que incluyen insulina. Sin embargo, los esquemas orales nuevos acortados ofrecen muchas ventajas y por eso fueron respaldados por la OMS en las pautas actualizadas del 2022. Y aquí tenemos las recomendaciones de la OMS. Entonces, de preferencia, para TB resistente, usar Bepal o Bepal, pero recuerden que está contraindicado en mujeres embarazadas y pacientes menores de 14 años. Si no es posible utilizar Bepal o Bepal, el régimen oral de 9 meses. Y si no es posible utilizar ninguno de estos debido a resistencia o intolerancia u otra contraindicación que pueda tener el paciente, entonces queda el esquema tradicional más largo. Y acá están en resumen las recomendaciones, ¿no? Y recuerden que eh, los esquemas nuevos no están aprobados para el tratamiento de la TB-XDR y tampoco para ciertas formas de TB extrapulmonar. Y aquí están mis referencias. Entonces aquí terminamos. Muchas gracias por su atención